Pasado el sábado, María Magdalena, madre de Jesús, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras en el camino: ¿quién no correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, cuando llegaron, vieron que la piedra estaba movida, eso que era muy grande. Entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo pusieron. Ahora vayan más bien a decir a los discípulos y a Pedro que él va camino de Galilea y ahí lo verán como les había dicho. Es palabra del Señor. Hoy día, decía al principio, estamos haciendo memoria del acontecimiento más importante de nuestra fe. De hecho, en la resurrección es que se valida, se sostiene o cae nuestra fe cristiana. Pablo, en un momento dado, en una de las cartas de 1 Corintios, les dice lo siguiente a los discípulos de Jesús: si el Señor no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y estamos creyendo en algo que es una ilusión. Y yo añado, pero ¿y si resucitó? La resurrección de Jesús tiene sus implicaciones. Es, en pocas palabras, el triunfo de la vida sobre la muerte. Es, como decía, el pilar sobre que se sostiene nuestra fe. Si Cristo resucitó, entonces tiene sentido. Si Cristo resucitó, significa que Dios le da la razón a Jesús y no a aquellos que lo habían condenado en nombre de ese mismo Dios. Puesto que en la suerte del juicio de Jesús se ponían en juego quién tiene razón. Jesús, que proclama el reino de Dios, que va en contrasentido de la religión del tiempo, o los representantes de la religión que acusaban a Jesús de ser un blasfemo. ¿A quién le da Dios la razón? Si ha resucitado a Jesús, entonces significa que Jesús tenía razón. Quiere decir que su propuesta, su camino, ese es el camino de Dios. Por eso, en una frase que para mí me dice mucho, podríamos resumirlo todo, que en la resurrección de Jesús se da la razón a Jesús y muestra la vigencia, la actualidad del proyecto y de la propuesta de Jesús. No terminó. Los judíos creyeron haber acabado con un farsante, con un blasfemo. Los romanos creyeron haber acabado con un revoltoso. Y resulta que, he aquí, no, vive. ¿Qué vive? No solo Jesús, vive lo que Jesús encarnaba. Y esto es fundamental. Lo que Jesús encarnaba. Dios le da la razón a lo que Jesús encarnaba, a lo que Él proponía, al proyecto que planteaba, y no a aquellos que justamente querían poner por delante sus intereses, tanto religiosos, políticos o de poder. Por eso la resurrección es la respuesta a la exclamación de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús tenía que recorrer todo el camino hasta el último capítulo y último suspiro, el ciclo completo de su vida, para que haberlo cumplido ese ciclo completo, ahora empiece un nuevo ciclo de la vida, que es en el que estamos inmersos nosotros los creyentes, el camino de la resurrección y de la vida, el camino de la fraternidad, el camino de ese reinado de un Dios Padre que debería hermanarnos a todos nosotros. La resurrección de Jesús es el triunfo para Jesús, y todo lo que Él proponía y su proyecto, ese estaba entonces manifiesto ahí en su vida. ¿Y para mí qué? Esa es la resurrección de Jesús. Podría decir yo: palmas, aplausos, lo felicito. ¿Y yo qué? No es solamente una información, Jesús resucitó.
Digo, ¿y qué quieres que haga? Lo felicito. Va más allá. Si es que resucitó, les decía, quiere decir que retiene su vigencia y su lozanía el mensaje, la propuesta de Jesús. Por tanto, nos incumbe a nosotros que si decimos Jesús resucitó, estaríamos diciendo y deberíamos estar pensando que en eso recuperó su vida, la plenitud de la vida, lo que Jesús predicaba, lo que Jesús hacía, lo que Jesús proponía. Y eso es lo que nos incumbe a nosotros, si es que la resurrección de Jesús va a tener un sentido más allá de una mera memoria, un recuerdo de un tiempo pasado a una persona que no está físicamente entre nosotros. Decir que Jesús resucitó es afirmar que estamos convencidos de que ese camino es el suyo. Por lo tanto, se aplicaría lo que Pablo en la carta a los Romanos, en un pasaje brillante, le dice: por medio del bautismo hemos muerto con Cristo. ¿Para qué? Para que así como resucitó entre los muertos, nosotros resucitemos ya, ahora, no después de la muerte. Empezamos, no concluimos, pero empezamos a resucitar ahora cuando priorizamos los valores de la vida. Empezamos a resucitar ahora cuando empezamos a poner por delante la comprensión, el perdón, la acogida. Cuando ponemos por delante los valores que nos hacen cada vez mejores personas, nos hacen mejores hermanos y hermanas unos de otros. Si Cristo ha resucitado para mí, tengo que hacer evidente de que yo he asumido como propio ese camino de Dios. No le he dado la espalda ni lo he considerado muerto. Cristo vive. Vive en la medida en que nosotros ayudemos también a que esa vida siga expandiéndose a lo largo y ancho de nuestro mundo. Es por eso el triunfo del amor sobre la indolencia, la indiferencia, la envidia, la mentira, de todo aquello que mata. El triunfo del amor es el cuando se da, se brinda uno totalmente, hasta el punto que incluso la muerte física, incluso la muerte biológica, no asusta, porque no estoy centrado en mí, sino estoy centrado en darme para aquellos con quienes comparto, que están cercanos a mí. Cuando el amor triunfa, si no lo preguntan a las mamás, cuando el amor triunfa, la muerte no es tema ni se le tiene miedo. Si uno se lanza para que el amor que se tiene hacia los suyos, hacia los que están en su casa, en su familia, ustedes, cuando eso triunfa, la muerte no asusta. Es simplemente un paso de esta manera de vivir para vivir de otra manera. Pero la vida, no solo la existencia, la vida continúa de otra manera, continúa en aquellos en quienes hemos inyectado, con quienes hemos compartido los rasgos y los signos de la vida y no los de la muerte. Por eso, para nosotros es importante tener eso presente, que afirmar la resurrección de Jesús es implícitamente comprometernos a que es para mí importante, que para mí es significativo, que para mí es la norma y el principio de mi vida. Una vida que se vive y que se debe desvivir en el amor fraterno. Insisto en lo que mismo Jesús insistía. Y esto es lo que invito a pedir en esta Eucaristía tan importante para nosotros, para nuestras familias y en estos tiempos para aquellos que sufren las consecuencias del virus, los que viven en soledad, los que viven en abandono, y también por nuestra patria ante estos días tan importantes en que tomamos decisiones vitales para los siguientes años de nuestra patria. Vamos a pedir para que resucite en nuestro Perú los valores de la vida, para que resucite la confianza, para que resucite la honestidad, para que resucite la generosidad, para que resucite la solidaridad con todos aquellos con quienes compartimos y necesitan de nuestro apoyo. Es lo que principalmente invito a que pidamos en esta Eucaristía al Señor.